Una más de un juez. Y es que José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue líder del cártel del Golfo, pues fue liberado por el juez de distrito Gregorio Salazar Hernández, quien determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por el uso de un brazalete electrónico, el pago de 5 millones de pesos y la entrega de su pasaporte y visas, así como la presentación semanal ante el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas. Pues José Alfredo Cárdenas Martínez, mejor conocido como el contador, líder del cártel del Golfo, pues abandonó hoy su reclusión. Una más de un juez. ¿Cómo ves esta liberación y qué implicaciones tienes? Qué gusto saludarte. Igualmente, mi querido Juan, como siempre, un placer estar aquí contigo. Mira, creo que ya lo habíamos platicado en entrevistas anteriores. Parecería una tendencia que se ha estado llevando desde hace algunos años, en donde jefes de grupos criminales, porque obviamente al contador se le conoce como que después del COS, desde el año 2012, era líder del cártel, beneficios que no hemos visto que se le den a otros ciudadanos mexicanos. En este cambio fue un cambio de medida cautelar, pero hay que recordar que él había sido detenido por diversos delitos del crimen organizado aquí en México, pero además había una solicitud de extradición por 9 delitos distintos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por imputaciones que realizaba la DEA. Eso se había autorizado en agosto de este año, pero llama la atención que el juez haya considerado que no existe riesgo de fuga cuando estamos hablando de uno de los líderes criminales de un cártel de la droga a nivel internacional. Entonces es donde tú dices, no puede ser posible que tengamos este tipo de resoluciones contra personajes de alto perfil y no se tome en consideración los riesgos de fuga reales que existen, porque la entrega del pasaporte, eso y nada es lo mismo, mi querido Juan. Tiene los medios para traficar drogas, ¿cómo no va a tener los medios para hacerse la acción de la justicia? A ver, este juez, Gregorio Salazar Hernández, en enero de 2023, pues fue señalado por el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, que habría desestimado acusaciones de policías y ordenado la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, otro sobrino de Cárdenas Guillén. Además, se expuso que este juez determinó el sobreseimiento del caso de 5 de 31 científicos acusados por el CONACYT por delincuencia organizada. En mayo de 2023, este mismo juez ordenó la libertad de Jesús Óscar Navarro Gárate, quien fuera director de Administración y Finanzas de Segalmex, y a otros 2 exfuncionarios del ICONSA acusados del desvío de 400 millones de pesos en compras de productos lácteos. Rosa Isela Rodríguez expuso al mismo juez por ordenar la libertad de Janet Miriam Martínez, quien fue colaboradora de Genaro García Luna y acusada de peculado y delincuencia organizada. Este año, en septiembre, este mismo juez, César Gutiérrez Priego, ordenó anular el caso en contra del expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de Gerardo Sosa Castelán, acusado de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Pues ya vemos ahí una tendencia, César Gutiérrez Priego, en cuanto a liberaciones y determinaciones por parte de este juez. ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura? César, nos cae el corte. Pero regresando, a ver qué opinas sobre estas liberaciones que se han dado a conocer y resoluciones por parte de este juez, ¿no? ¿César? Sí, bueno, se cortó la comunicación, pero lo vamos a volver a enlazar. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan. Con 40 minutos, gracias por continuar con nosotros y gracias César Gutiérrez Priego. Nos cayó el corte tanto de tu llamada como de mensajes publicitarios. Estamos hablando de la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, sobrino de Osiel Cárdenas y líder del cártel del Golfo, pero también estamos hablando sobre el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, quien pues ordenó esta liberación y que no es la única en la que ha dejado libres a generadores de violencia. En enero de 2023, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, denunció que este juez desestimó acusaciones de policías y ordenó la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina. Resulta que es otro sobrino de Cárdenas Guillén. Además, se expuso que en mayo de 2023, después de que liberó a otro sobrino de Cárdenas Guillén, pues también liberó a Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex. También
A Janet Miriam Martínez, quien fue colaboradora de Genaro García Luna, acusada de peculado y delincuencia organizada. También anuló el caso en contra del expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de Gerardo Sosa Castellán, quien está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. César Gutiérrez Priego, pues un largo historial de liberaciones de este juez. Pues ya uno se pregunta, ¿y el Consejo de la Judicatura dónde está? No sé tú cómo lo veas. Pero no solo eso, Juan, se supone, yo recuerdo incluso comunicados de la Fiscalía General de la República que habían iniciado los procesos administrativos de queja y que no sabemos qué fue lo que sucedió. Pero aparte existe una reincidencia, no solo por parte del juez, sino parecería, hay que recordar que este personaje, el contador, ha sido detenido 3 veces. Hay una orden de extradición, una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora te imaginas qué pensarán las autoridades norteamericanas que en México se autoriza la extradición de un objetivo prioritario considerado líder del cártel del Golfo desde hace más de 10 años y que un juez autorizó que simple y sencillamente con cualquier medida cautelar que fuera la presentación periódica una vez a la semana con el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, con eso ya cumple sin ningún problema. Me parece que se tiene que investigar al juez y que se tendría que investigar a los demás jueces que han participado en la resolución. Recuerda que él le detuvo la Marina hace cerca de 8 años y lo dejaron en libertad porque consideraron que supuestamente había sido la detención ilegal, y hace 4 años lo dejaron en libertad también y sobreseyeron el procedimiento por supuestamente violación al debido proceso. Entonces me parece ilógico que un objetivo prioritario tenga toda esa clase de beneficios cuando la mayoría de la ciudadanía no las tiene. Pues ahí está el criterio del juez, ¿no? Consideró que no existe riesgo de fuga. Hazme el favor, ya lo señalabas hace unos minutos, el contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, generador de violencia, integrante de un grupo de la delincuencia organizada. Pues ¿cómo no va a existir riesgo de fuga? Pues tal vez no va a tener la necesidad de fuga, pero eso ya es otro criterio, ¿no? Sí, así es, pero aparte a mí lo que me llama la atención es el criterio que utiliza el juez es que porque supuestamente el Ministerio Público no pudo acreditar que hubiese un riesgo de fuga. Yo me pregunto, entonces, ¿qué necesita hacer el Ministerio Público para decir la capacidad económica y de contactos que tiene un líder de la delincuencia organizada, que trafican drogas a por lo menos 40 países del mundo, que trafican con armas con diferentes países? Entonces, ¿qué es lo que tiene que acreditar la representación social? Ahí es donde... Pues que me disculpen, pero por eso la gente votó a favor de que hubiera un cambio en el Poder Judicial, porque no pueden justificar este tipo de resoluciones. Pues hay que tener muy en cuenta los delitos por los que fue detenido este sujeto. El contador, recuérdanoslo, César. Mira, fíjate, fue delincuencia organizada, aportación ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas, nada más así de entrada. Pero aparte el gobierno de los Estados Unidos lo está manejando como líder del cártel del Golfo desde el año 2012, desde el fallecimiento del COS, ¿no? Y que tiene que por lo menos 12 años siendo el líder de la facción del cártel del Golfo, ¿no? Sobrino de quien fue en su momento también el líder absoluto y creador de los Zetas, y que al día de hoy pues nos quieran decir que con una carpeta de investigación por delincuencia organizada, por portación y tráfico de armas de fuego, tráfico de drogas, tráfico de personas, y aparte acusaciones de carácter internacional como el ser líder de un grupo criminal para la introducción de drogas, de diferente tipo de drogas hacia los Estados Unidos y el tráfico de personas, pues que me digan que no tienen la capacidad para poderse fugar, bueno, se me hace ilógico. Entonces, ¿dónde está el criterio, mi querido Juan? O sea, que el criterio es a consideración y a contentillo del juez, o realmente existe un mecanismo para determinar el riesgo de fuga de una persona. Este tipo de acciones por parte de liberaciones, pues tan sospechosas, porque hay que decirlo con esta palabra, es sospechoso que se libere a un generador de violencia e integrante del crimen organizado como lo es el contador, más los antecedentes que acabamos de recordar de liberaciones de este mismo juez, pues ¿qué se necesita para que sea investigado por el Consejo de la Judicatura? ¿Alguien tiene que presentar una denuncia o es por oficio, César? Nada más, pues viendo su desempeño y lo que esto implica para la seguridad del país en momentos en donde la estrategia está dando muy buenos resultados, está deteniendo a muchas personas, pero ahí está el riesgo de que un juez como este los libere. Fíjate, lo que pasa es que se presenta una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero lo que hace el Consejo de la Judicatura Federal es una investigación de carácter administrativo. Más bien la Fiscalía General de la República debería iniciar una carpeta de investigación si tienen datos o indicios que nos demuestren
que existen pocas coincidencias con el hecho de que el juez pueda tener ese tipo de criterios única y exclusivamente para personajes de alto perfil, porque yo te puedo asegurar que cuando ha habido personajes que no son de alto perfil, el juez no ha tenido el mismo tipo de consideraciones. Y eso te lo digo porque es más que conocido el actuar del juez desde hace algunos años. Entonces, yo me pregunto si la Fiscalía General de la República ya inició una carpeta de investigación o tiene indicios de investigación. ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar que con tantito que le busquen, mi querido Juan, van a encontrar. Pues estaremos pendientes, César Gutiérrez Priego. Mientras tanto, te mando un abrazo, siempre muy agradecido por tu participación en este espacio. Al contrario.